Bueno, vamos a empezar a programar en Python. Antes que nada tenemos que tener claro el concepto de lo que son las variables. Las variables son un lugar en la memoria de la computadora. Entonces, en esos lugares de la computadora yo puedo guardar valores. Esos valores pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser números con los cuales puedo hacer cuentas, o pueden ser cadena de caracteres, o pueden ser también inclusive valores lógicos, o también referencias a otros lugares de memoria y así por delante, pero no vamos a complicar. Entonces, en esas variables yo puedo guardar valores numéricos, como en este caso que estamos viendo aquí. Estoy guardando en primer lugar el valor 5 en una variable a, y posteriormente puedo utilizarlo, esa variable a, y una vez utilizado puedo guardar de nuevo en ese lugar otro valor, como por ejemplo el número 2. La asignación de un valor a una variable generalmente se hace en lenguajes de programación utilizando el signo igual. A es igual a 5 no quiere decir que la letra A, así como conocemos, es igual al valor 5, un número entero. Eso no existe. Simplemente los que escribieron el lenguaje de programación utilizan el signo igual para hacer una asignación. En este caso decimos que el valor 5 es asignado a la variable A y A está almacenado en algún lugar de la memoria. Yo puedo hacer cuentas con el 5, puedo sumar con otros valores, puedo dividir, multiplicar, elevar a una potencia, puedo hacer muchas cosas con las variables. Una vez que yo hago todos los cálculos, puedo reemplazar por otro valor y se pierde el valor anterior. En este caso se pierde el valor 5 y el valor de la variable A es 2. Por ejemplo, si yo quiero comparar valores de variables, es decir, yo tengo dos lugares en la memoria y esos dos lugares almacenan temporariamente dos valores. En este caso, un lugar en la memoria o una variable A recibe el valor 5 y una variable B recibe el valor 10. ¿Cómo yo puedo comparar cuál contiene un valor mayor que el otro? No debería o no puedo comparar 10 con 5 porque voy a comparar números, o sea, voy a comparar constantes. Lo que yo quiero hacer es un programa, dije al comienzo de este video, es decir, comparar los valores almacenados en las variables. Entonces lo que tengo que hacer es de alguna forma comparar los contenidos o el contenido de esas variables. Por ejemplo, el contenido de A si es mayor que el contenido de B. Una vez que yo obtenga el resultado, yo imprimo el resultado. Una vez que yo obtenga el resultado, debo imprimir en algún medio para que mi trabajo tenga razón de ser. Teniendo en claro lo que yo quiero, hago un algoritmo y un buen hábito de programación es hacer un algoritmo, escribir, no ser perezoso o no ser precipitado y comenzar a escribir ya en la computadora, sino que hago un algoritmo en una hoja de papel utilizando un lápiz y un bolígrafo y empiezo el algoritmo con las palabras inicio, atribuyo a A el valor 5, a B el valor 10 y pregunto si A es mayor que B, es decir, si el contenido de A es mayor al contenido de B. Si esto es verdadero, entonces imprimo un mensaje diciendo la variable A es mayor a la variable B. En caso contrario, si el valor de A no es mayor que el valor almacenado en B, entonces voy a imprimir la variable A es menor que la variable B. Para señalizar y como buen hábito de programación, coloco fin de la sentencia sí y fin del algoritmo. Recordemos que un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Yo puedo probar ese algoritmo, razonar, hacer una prueba en el cuaderno para ver si realmente mi lógica está correcta. Una vez que yo diga, bueno, esto me parece que está correcto, entonces tengo que pasar el algoritmo a un programa Python o a otro lenguaje de mi preferencia. Lo primero que puedo hacer para entender, para comprender es un nuevo lenguaje de programación, es mirar el manual de referencia, abrir el manual de referencia y buscar cómo se escribe, por ejemplo, el inicio y fin. Pero en Python no existe inicio y fin, en Python
La programación comienza directamente, no necesito llamar a ninguna biblioteca ni cosas por el estilo. Verifico en segundo lugar cómo se escribe una asignación, después cómo se escribe una condicional doble y cómo se escribe un comando imprimir. Una condicional doble es, ¿cómo les voy a decir? Existen condicionales simples, condicionales dobles y condicionales múltiples. Las condicionales simples se utilizan si es que llueve, voy a hacer tal cosa. Si no llueve, no sé, no hago. Una condicional doble es, como estamos tratando aquí, comparar dos valores numéricos, por ejemplo. Y una condicional múltiple sería algo así como si una persona tiene entre 0 y 18 años, entonces tal cosa. Si la persona pasó de 18 años y hasta 25, sería un adulto. Pasando los 25, ya sería un adulto mayor y así sucesivamente. Entonces tenemos condicionales múltiples. Para no perdernos de lo que estamos tratando, yo ya verifiqué en el manual del Python cómo se escriben estas sentencias. Entonces, como buen hábito de programación, debo colocar comentarios, debo documentar mi programa. Entonces coloco numeral y el nombre del programa. ¿Qué hace este programa? Programa comparación de dos variables A y B. Y copio el algoritmo que tenía anteriormente, nada más. En este caso particular, yo estoy utilizando un editor de textos llamado WinRAR 101, que es un producto para fines didácticos y gratuito que podemos bajar de su página de internet. Existen también los WinRAR que son de versiones de pago. Pueden ver ustedes en la pantalla donde está la barra de menús que me sirve para crear un nuevo archivo, guardar, etcétera, etcétera. Donde yo voy a escribir ese programa es una vez que yo voy ejecutando un programa, por ejemplo, cuando tenemos un ciclo, el valor de la pila, y en la parte inferior a la derecha vamos a tener la versión de Python que estamos utilizando y donde se va a imprimir los resultados, en este caso en línea de comandos. Una vez que yo digite los datos, el código fuente de mi programa en el editor de textos, el editor de texto va a enumerar todas las líneas que voy introduciendo, así como ustedes están observando. Debo guardar utilizando el menú File, Save As, le doy un nombre y le digo en qué directorio voy a guardar para que yo pueda encontrar ese archivo posteriormente, y le doy un nombre descriptivo. En este caso le llamé programa mayor entre dos variables .pi. Una vez que yo haya guardado ese programa, puedo ejecutarlo presionando sobre este botón verde que ustedes pueden ver allí en la línea de los iconos. Y cuando yo ejecuto la ejecución, ustedes pueden observar en la parte inferior de la derecha hay un cuadro donde dice Debug, I/O y Python Shell. Para aprender programación, yo puedo utilizar ese mismo código cambiando las cosas y adaptando a la situación. Por ejemplo, yo puedo comparar la edad de dos personas, puedo comparar el salario de dos funcionarios, puedo comparar el precio de dos productos o insumos similares o la temperatura de 2 días seguidos en mi ciudad. Entonces, todos los códigos que ustedes escriban pueden reutilizarlo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes documenten al respecto de qué trata ese programa. Una documentación interna, así como vieron cuando yo estoy colocando numeral, que es la señal de un comentario en Python, y también puedo imprimir eso y hacer una descripción en una hoja en formato papel. Además del manual que les pasé a ustedes del Python 3, en pantalla pueden ver otro manual muy importante en donde me muestra, por ejemplo, todas las formas de ingresar datos a través del teclado. Entonces, para ingresar datos a través del teclado y
cambiar los valores de las variables a y b, y por consiguiente los demás programas que ustedes pueden ir haciendo, pueden consultar este tutorial. En la versión de Python 2, que son las 2.6, 2.7 y así por delante, se utilizaban dos comandos para ingresar datos. Una era el raw input y la otra el input. La primera era para valores numéricos y la segunda para cadena de caracteres. En Python 3, en este caso el Python 3.4 que estoy utilizando para hacer este video, yo estoy utilizando la función input. Y input me devuelve una cadena. Si yo quiero ingresar valores numéricos, entonces ingreso con input y convierto esa cadena a un valor numérico utilizando la función int o float si es que yo quiero a entero o a real. Esto está explicado en esta página y ustedes pueden hacer inclusive los ejemplos que se están viendo en esta página. Y por último les invito a que hagan una tarea para que vayan familiarizándose con el código de Python y para que vayan creando poder de razonamiento estas tareas que dejo aquí en la pantalla. Mucho éxito en sus tareas. Gracias.